Buenas tardes con todos. Les damos la bienvenida a la primera feria virtual del libro España. Hoy nos encontramos con Catherine Colombino, quien nos presentará su libro El poder de tus decisiones. Ella estará acompañada por Rubén Utrilla. Adelante, por favor. Muchísimas gracias, querida Catherine. Bienvenidos a todos a esta Feria Virtual del Libro España. Hoy tenemos el gusto y el placer de tener a Catherine Colombino con nosotros y su extraordinario libro, El poder de tus decisiones, aprendiendo a discapacitarse. Impactante nombre del libro y ahorita les explicaremos por qué. Bienvenida, Catherine. Muchas gracias, Rubén, y a todas las personas que nos están viendo. Muy feliz de estar en esta feria. En España, nuestra madre patria de Paraguay, hay muchos paraguayos allí. Entonces, un cordial saludo a todos nuestros compatriotas que están por allá. Sobre todo llegando a México, a Argentina, Colombia, ahora España. Impresionante este libro, todo lo que tiene para nosotros, Catherine. Sí, la verdad que no está dirigido a ningún país en particular, ¿verdad? Tiene un lenguaje muy natural, accesible, ¿verdad? En todos los idiomas. Entonces, la idea justamente es llegar a la mayor cantidad de personas posible y que esto sirva como un libro de ayuda, autoayuda, en algún momento de indecisión o también de decisión, ¿verdad? Es así, Sobre Rubén. todo. Pues, ¿qué te parece, querida Catherine, si nos platicas un poquito de quién eres para saber por qué este libro es tan importante leerlo? Yo soy Caterina Colombino, paraguaya. En primer lugar, soy empresaria, porque tengo una empresa, realmente casi mi mejor amiga es la computadora, ¿verdad? Y desde que tengo, bueno, de toda mi carrera universitaria, fue dirigido, digamos, a esa área de computadoras, de la computación, de software. Entonces, tal es así que dirijo una compañía de servicios de software. Trabajamos con una gran empresa mundial, SAP. Entonces, tengo un conocimiento acá de todo lo que es tecnología, digamos. Pero hace unos 2 años me interesé por tomar un camino un poco diferente y seguí un curso con el profesor Francisco Yáñez y me interesó también hacer conferencias relacionadas, por ejemplo, a la motivación personal, a la discapacidad, a la inclusión social justamente de personas discapacitadas por mi situación. Entonces, digamos, poder hablar, poder transmitir sentimientos propios que yo tengo, pero de mi vivencia propia, ¿verdad? No, no es que estoy leyendo un libro ni sacando frases de nadie, sino que justamente hablar de las vivencias propias en escenarios, ante personas y causar un impacto positivo en la sociedad. Entonces ingresé a este curso y como parte del curso nos dieron una tarea de escribir un libro. Bueno, eso ya hace 2 años, ¿verdad? Como siempre las personas a veces tratamos de estirar lo más posible así las cosas que pensamos que no son indispensables, ¿verdad? Para seguir nuestra vida, nuestra rutina normal, ¿verdad? Pero eso se convirtió en un compromiso. Era un compromiso que yo asumí y como tal en algún momento tenía que cumplirlo, ¿verdad? Llegó el momento de la pandemia y con ayuda también de otras personas que me empujaron así, fuerza, fuerza, fuerza. Entonces, lo terminé en 3 fines de semana. No, prácticamente no dormí, ¿verdad? Porque empecé y como que me fluía, los recuerdos lloraba, me reía, y ahí estaba escribiendo ya el libro y bueno, casi sin darme cuenta ya estaba el material terminado allá por julio, agosto, en plena pandemia, ¿verdad? Fue un poco la historia de cómo escribí el libro y el por qué también. Y bueno, justamente el profesor Francisco Yáñez, quien tiene todo mi aprecio y admiración de siempre, escribió el prólogo del libro. Nosotros encantados de tenerte en las filas de Editorial Utrilla, eh, querida Catherine, desde que supe yo la primera ocasión acerca de ti, de tu libro, de qué trataba, quedé impactado.
todas las presentaciones que he tenido oportunidad de convivir contigo y de disfrutar todo lo que nos platicas, no deja de hacerme un nudo en la garganta y sobre todo de ver lo extraordinario que estás haciendo con todos. Nos Te gustaría agradezco mucho. platicarnos por qué empieza todo esto. ¿Por qué empieza el movimiento del libro? Bueno, obviamente busqué un aliado, digamos, que justamente haga toda la parte que yo no sé hacer, porque si yo era una editorial, yo misma me auspiciaba, ¿verdad? Entonces, fue donde se conjugó, digamos, la profesionalidad de la editorial Utrilla conmigo y hemos congeniado, trabajado, armado todo el material ya listo, digamos, para presentar a un público más extenso que solamente el público local, sino que llegar a todo el mundo de habla hispana, en primer lugar, y luego también está el trabajo que vamos a hacer de habla inglesa, digamos, ¿verdad? Aparte de eso, tenemos previstas varias actividades que incluyen masterclasses, conferencias, que son las que normalmente yo también realizo, ¿verdad? Entonces, vamos a ir avanzando en ese camino, presentando el libro a todos los hispanoparlantes. Muchísimas gracias, Catherine. Ahora sí, ¿qué te parece si nos empiezas a contar la historia de este libro y cómo fue surgiendo toda esta serie de situaciones, por llamarlo de alguna manera, que hoy te tienen aquí? Bueno, si cuento todo el libro no va a tener mucha gracia comprar el libro, ¿verdad? Pero te voy a contar alguna cosa. Exactamente, algunas nada más. ¿Ya leíste alguna parte? Claro, claro que sí. Sobre todo lo que yo les A decía era ver. el comienzo, porque me impacta todo lo que sucedió y creo que a mí me encantaría que se los compartieras. Bueno, es el relato de mi vida, que podría ser de cualquier persona, ¿verdad? Que se ponga a escribir la historia de su vida y cómo fue pasando cada etapa, digamos, desde que nació la niñez, luego la juventud, el enamoramiento, el casamiento, el tener hijos, o al revés, ¿verdad? Tener hijos, casarse, no importa. El divorcio, luego otro enamoramiento, muchos problemas en medio, ¿verdad? Conseguir el primer trabajo. Son muchas historias enlazadas, pero de lo que yo pasé en la vida. ¿Y por qué se me ocurrió escribir de mi vida? Porque es de lo que más conozco. Uno no puede escribir de algo que desconoce. Esto me ayudó mucho también a interiorizarme y a conocerme más inclusive, ¿verdad? Porque si bien la idea era escribir mi vida, si tú te fijas en el título, el poder de tus decisiones, lo que me fui dando cuenta a medida que va pasando, digamos, cada etapa, es como tuve yo que asumir ciertas cosas, que asumir ciertas situaciones, tomar decisiones al respecto de cómo enfrentar esos riesgos que la vida me presentaba y que si yo me dejaba dominar o por el miedo o por la inseguridad o mismo por la decisión de la sociedad, ¿verdad? Que en aquella época era una sociedad muy cerrada y me miraban como un bicho raro, o sea, las personas que teníamos algún tipo de discapacidad éramos como que extraterrestres entre la gente normal, ¿verdad? Siendo que a veces la gente normal está más discapacitada que nosotros, ¿verdad? Entonces, son esas situaciones que la vida nos presenta sin preguntarnos, porque las crisis, y yo las llamo crisis, porque en realidad fue un accidente detrás de otro lo que me pasó a mí. Básicamente un accidente automovilístico, luego de un accidente de una herida muy grande que sufrí yendo a los primeros auxilios, digamos, donde me iban a tratar esa herida y sufrimos un accidente automovilístico. Entonces fue una crisis detrás de otra, ¿verdad? Y junto A mí con me mi gusta padre, mucho. que ya falleció. Ay, perdón que te interrumpa, Catherine. A mí lo que
me encanta que nos cuentes es esta parte del accidente o los dos incidentes que tuviste. Y eso era lo que me refería desde el inicio, que nos impacta el título de tu libro, donde pues la primera imagen que tenemos o las últimas palabras dicen aprendiendo a discapacitarte. De repente decimos, ¿por qué el título? ¿Por qué esta palabra tan fuerte? Y por eso las preguntas que te hacía encaminadas a por qué la discapacidad. Eh, Cuéntanos, por favor, Catherine, este incidente que te pasa con esta mascotita y de ahí todo lo que se desencadena. Bueno, yo tenía 8 años y no tenía ninguna discapacidad. Soñaba con ser bailarina. De hecho, era bailarina. Me presentaba en actos escolares, tenía un estudio de danza, digamos. Ese era mi futuro. El capítulo central del libro se llama La Vela. La Vela porque estábamos a días de la Navidad, un 22 de diciembre, día que fue elegido justamente para el lanzamiento internacional del libro, este 22 de diciembre que pasó, un aniversario más de ese accidente trágico, ¿verdad? Yo estaba muy obsesionada, diría, a esta altura de mi vida, ¿verdad? Una criatura no se obsesiona, ¿verdad? Pero a esta altura yo veo eso y era una obsesión, tener una vela en el pesebre, ¿verdad? Para dar por terminado el pesebre. Y como ya era las 12 del día y en aquella época se acostumbraba a dormir la siesta, o sea, qué sé yo, de 12 a 3 de la tarde como que todos los negocios cerraban, no había movimiento y eran las 12 y poquito. Pero yo insistía en ir a comprar la vela y quería comprar la vela. Es como que la criatura está ahí, quiero un helado, quiero un helado, quiero... Yo estaba ahí, mami, quiero la vela, quiero la vela. Entonces, mi mamá cede, ya cansada, ¿verdad? De tanto pedido, y me da el dinero y voy a comprar la vela, pero ya estaba cerrado el comercio. Sin embargo, había un perro guardián bastante grande, que casualmente al escucharme llegar al negocio, suelta la cadena con la que estaba atado, salta por encima del portón y me salta directamente a mí, me da una mordida muy grande en la pierna que sangra profusamente. Entonces yo vuelvo a casa ya con esa herida muy grande. Mi mamá muy asustada, obviamente me lleva a donde podía llevarme, que eran las farmacias del barrio, pero ahí le dicen, es muy grande, sangra mucho, llévala a los primeros auxilios. Entonces mi papá va conmigo a los primeros auxilios con el dueño del perro, del animal, ¿verdad? Me llevan en una camioneta y de ida a darme los primeros auxilios, sucede un accidente automovilístico de un camión que transportaba ganado. Entonces imagínense lo grande que era el camión contra la camioneta, esta cabina simple, digamos, ¿verdad? Y bueno, podía habernos aplastado y hecho papilla ahí en el cemento. Lo que pasó a partir de ahí fue que yo quedé lanzada en el pavimento, mi papá también. Ambos sufrimos, digamos, muchas heridas, muchos golpes, y a raíz de eso es que se me detecta ya una lesión en la médula espinal, entonces ya no puedo mover las piernas y a partir de ahí se detecta mi discapacidad ya de por vida, digamos. Entonces desde muy pequeña tuve que enfrentar ese tipo de situaciones a la par que eh, digamos, rogar para que mi papá se sane porque entró en coma, mucho tiempo estuvo en coma. Fue mi mamá la que asumió todo ese compromiso del acompañamiento. Mis hermanitas fueron a vivir con parientes y con personas allegadas. Entonces la familia se desmembró. Literalmente estuvimos más de un año, casi 2 años, entre hospitales, de aquí para allá, ¿verdad? Y la verdad que todo lo que pasamos como familia, en forma personal, cada uno de nosotros, es una historia aparte, ¿verdad? Porque cada uno pudiera escribir un libro por sí mismo y tendría muchas historias que contar. Pero mi parte fue la de asumir justamente esa discapacidad, esa situación que yo tenía que enfrentar ya de por vida
¿cómo la iba a enfrentar? O sea, lo primero era aceptar esa situación. Y que es como sucede en las situaciones no previstas, ¿verdad? Fallece alguien a quien queremos mucho, perdemos un amor, nos decepciona una persona. Siempre hay una etapa de duelo, de pensar, de analizar, o podés deprimirte y no salir de esa depresión, o directamente te deprimís un rato, llorás bien, no sé, plagueate, mandarle a la China a quien quieras, ¿verdad? Y te levantás nuevamente y decís, bueno, hoy empiezo de nuevo. Entonces, desde muy pequeña tuve que tomar ese tipo de decisiones y ver cómo enfrentar la vida. Y fueron a partir de ahí mis diversas, digamos, anécdotas que tengo, porque tengo muchas anécdotas que me pasaron, algunas de las cuales puse en el libro, otras no, porque si no se volviera una enciclopedia, no un libro. Entonces, basado en eso, voy haciendo un análisis de lo que va pasando, de las situaciones que voy pasando y cómo las voy enfrentando y qué pienso al respecto, ahora que veo en retrospectiva, porque es diferente en el momento en que te sucede analizar una situación. Sin embargo, cuando ya la pasaste, tomaste algunas decisiones, buenas o malas, no importa, ya puedes analizar la situación y lo que hiciste al respecto. Entonces, un poco el poder de tus decisiones radica allí, justamente en que tus decisiones determinan el camino que vas a tomar en cada momento de tu vida, porque nada está escrito. Entonces tú eres el que es el arquitecto de tu destino, dicen, ¿verdad? Eso es porque con tus decisiones tú vas forjando tu camino y bueno, es eso, Rubén, en esencia. Una extraordinaria esencia y de verdad, pues yo desde la primera vez que tuve participación o estuve al pendiente del texto, la verdad es que me sorprendió muchísimo pues todo lo que estuviste enfrentando y una característica que veo es siempre de las cosas malas que de repente nos llegan a pasar, buscamos sacar algo positivo, algo bueno. Y creo que este libro está lleno de estas experiencias y pues sobre todo algo enriquecedor, ¿no? Así es, eso es lo que espero de la lectura de este material, ¿verdad? Que sea una lectura que a veces te pone un poco triste, ¿verdad? Mismo por la historia, ¿verdad? Porque es muy dura la historia. Pero luego hay momentos alegres, hay momentos de risa, ¿verdad? Hay de todo un poco, ¿verdad? Porque realmente mi vida es como una novela que voy contando y voy relatando. Y una sobrina mía me dijo, tía, leí el libro y parece que me estuvieras hablando, ¿verdad? Entonces, el lenguaje que uso es muy coloquial, así naturalmente, como que uno va contando una historia, ¿verdad? Un cuento. Y la idea es que si alguno está pasando por una crisis, no importa qué, porque uno puede ir relacionando entre las cosas de la vida. No, no todo es perfecto en esta vida, ni uno viene sabiendo ya que todo va a estar servido, ni nada, ¿verdad? En realidad uno viene en blanco sin saber qué es lo que se va a escribir. Eh, entonces pueden haber crisis, pueden nacer en cuna de oro, pueden nacer en cuna de paja, no importa, ¿verdad? Uno viene al mundo y luego uno empieza a tejer su telaraña, su propio destino. Y hay una parábola que usé que me gusta mucho. En realidad yo misma la inventé, ¿verdad? Es como la del árbol y que tiene ramas fuertes, que tiene ramas débiles, ramas cortas, ramas largas y finas, ¿verdad? Entonces, que si uno decide subir al árbol y si uno decide tomar una rama, que es, digamos, que no es muy fuerte, que es corta, ¿qué es lo que pasa? El camino es corto y puede romperse la rama. En cambio, si elige la rama correcta, que es larga y que es fuerte, pues entonces va a poder ir más allá y con seguridad, ¿verdad? Entonces, es como un ramillete, digamos, de decisiones que tenemos en cualquier ocasión, en cualquier oportunidad. Fíjate que desde que amanece estamos tomando decisiones. Y si tú cuentas las veces que tienes que tomar decisiones en el día, son muchísimas.
desde el qué voy a desayunar, desde me baño primero o me baño dentro de 10 minutos. A veces son decisiones pequeñas, a veces son grandes y pueden cambiar tu destino. Y hay una película, por ejemplo, que alguien cambió de pasajero a último momento en el vuelo estrelló y no fue él quien murió. Y son decisiones de último momento, ¿verdad? Que pueden cambiar tu vida. Entonces, Completamente de acuerdo. así, estoy a tu disposición, Rubén, para lo que quieras. Pues yo estoy muy contento de que nos hayas compartido parte de tu historia, como dices, para no contarla toda y quieran adquirir tu libro. Y se los comento, pueden adquirirlo a través de Amazon, ya sea la manera digital o para que les llegue directamente hasta las puertas de su casa. Y definitivamente es una lectura que les va a gustar, que se van a identificar y que van a encontrar muchas características para ustedes mismos. Y de verdad, lo pueden adquirir a través de Amazon o acercarse a Editorial Utrilla para que también nosotros busquemos la manera de hacérselos llegar, ya sea por Mercado Libre o alguna de las otras diferentes formas que tiene la editorial para que lo tengan ustedes en sus manos. Asimismo, está disponible en Amazon para para todos de habla hispana, ¿verdad? Entonces, eso llega a todo el mundo. Así que, bueno, va una dedicatoria especial ahí de parte mía para todos los lectores. Y cualquier consulta, también tengo mi página web, www.caterinecolombino.com. Me pueden seguir en Facebook como Caterine Colombino Conferencista. Y bueno, cualquier consulta, cualquier duda, estoy a las órdenes del público y comentándoles que ya estamos trabajando en otro material. Pues al final parece que me gustó la escritura. Muchas veces no sabemos qué nos depara el universo, la vida o el destino, y cambios tan drásticos como los que tú sufriste desde que eras pequeñita, la verdad es que te van encaminando, te van guiando hasta llegar a un punto en el que a veces uno jamás hubiera pensado, pero fue idóneo para poder seguir creciendo y dar lo mejor de uno mismo. Así mismo. Y este material fue escrito también en homenaje a mis nietitas, ¿verdad? Porque normalmente las nietas, y yo me pongo en el lugar de una nieta, realmente no conocemos mucho de la historia de nuestros abuelos. Porque parten muy rápido, porque ya nuestros padres no nos transmiten ese conocimiento, a veces tenemos poco tiempo con ellos. Entonces, quería que conozcan mi historia, de dónde vengo, a qué quiero hacer, quién soy, etcétera, de mi propia boca y de mi propia letra en este caso, ¿verdad? Entonces, eso me dio fuerzas para terminar este libro, que es una autobiografía, pero que tiende a un poco a mostrar digamos, el difícil mundo de la discapacidad. Sé que está cambiando un poco, va mejorando, sí, pero ¿cómo puede ser tan difícil y cómo la gente puede dejar de ver tantas cosas que suceden a su alrededor? El simple hecho de buscar un trabajo. Entonces, para una persona discapacitada cuesta 3, 4 veces más que para una persona normal, siendo que a veces tenemos más capacidades, ¿verdad? Y ese tipo de cosas que quiero que quiero mostrar al mundo. O por ejemplo, el embarazo, cómo era hace 30 años, cómo se tomaba un embarazo, digamos, fortuito dentro de una familia eh, relativamente pobre, humilde, y cómo la sociedad era tan cerrada a ese tipo de cosas, siendo que tener un hijo es una bendición, es lo mejor que le puede pasar a una mujer, ¿verdad? Entonces, no se veía de esa forma y obviamente la sociedad va mejorando, se va transformando, pero no a la velocidad suficiente como para hacer cambios sustanciales en la vida de las personas. Y entonces, habemos personas como yo, ¿verdad? Que tratamos de mostrar al mundo ciertas situaciones, a ver si logramos el cambio. Completamente de acuerdo, Catherine. El tener
una discapacidad muchas veces se dice que te limita a hacer muchas cosas, pero dentro de esta resiliencia que tiene el ser humano de encontrar la manera y sobre todo de afrontarla, superarla y sacar lo mejor de uno es la parte más fundamental. Como lo mencionabas, obviamente el mundo va cambiando, vamos progresando de muchas maneras y sobre todo el ver que son, ya no es una discapacidad, sino una, bueno, muchos le llaman capacidades diferentes y sobre todo que se van acoplando y van teniendo mayores aperturas en todos los ámbitos, ¿no? No, yo sé que no ha sido fácil, pero es padrísimo ver casos como el tuyo donde independientemente de la situación que pasó, fuiste avanzando, fuiste creciendo y fuiste acomodándote hasta llegar al punto donde estás ahorita. Así mismo. Nadie dice que va a ser fácil, no es fácil. Nada es fácil, o todo es fácil según el cristal con que lo mires, ¿verdad? Pero tenemos el poder, digamos, de nuestra vida, tenemos el poder de tomar justamente decisiones, tenemos el poder de hacer que las cosas sucedan. Entonces, cada uno de nosotros tenemos guardados ciertos poderes que podemos utilizarlos, ¿verdad? Entonces, de ninguna forma, por ejemplo, yo me veo discapacitada, ni aunque me mueva en silla de ruedas. Para mí es una característica de movilidad. Entonces, me muevo en silla de ruedas. Así como tú te sientas en la oficina, en una silla con ruedita, te quieres mover al otro lado y te empujas y te vas, ¿verdad? Estás movilizándote. Entonces, mucho tiene que ver también la percepción de uno mismo, la seguridad en ti como persona y lo que quieres transmitir a las demás personas, porque lo que tú piensas de ti mismo es lo que tú reflejas. Entonces, hay muchas cosas, digamos, que en el libro te hacen pensar, te hacen ver, pero de que la solución o la pobreza de la solución está en ti en primer lugar. Y luego te acompañan tus amigos, tu familia, pero si tú no tienes esa disposición al avanzar, a sobrepasar a veces esos límites que se te imponen, que la sociedad misma te impone o que alguien te impone, entonces como que te vas a quedar siempre rezagada, retrasada, ¿verdad? Y eso es en todas etapas de la vida y en todas las cosas de la vida. La discapacidad, digamos, en este caso, es un elemento que sirve de ejemplo, que yo tuve que pasar, pero si tú lo quieres ver más amplio, sirve para cualquier aspecto de la vida. Definitivamente que sí. Estamos muy contentos de tenerte en las filas de Editorial Utrilla, de que nos compartas esta historia y sobre todo que lleguen muchísimas más personas y sobre todo sé que todos cuando lleguen a leer este libro van a sacar muchísimas cosas buenas y las van a poder aplicar en su vida diaria. Sobre todo ahorita que tenemos mucho tiempo en esta cuarentena de poder leer, de poder crecer y sobre todo de cultivarnos. Así mismo. Y fíjate que esta pandemia nos enseñó muchas cosas a todos. También es una crisis, también debemos ser resilientes. Y aquí renacieron todos los resilientes que había en el mundo. O aprendimos a ser resilientes porque si no, no vamos a pasar de esta pandemia, ¿verdad? Entonces, nuestra Completamente de capacidad de acuerdo. paciencia, nuestra capacidad, todas nuestras capacidades tuvimos que alzar al máximo, ¿verdad? Entonces, un periodo de aprendizaje, yo diría, intravenoso, que el universo nos está poniendo a prueba y que, bueno, los fuertes tenemos que ser más fuertes y los que eran débiles se tienen que poner más fuertes y ya está. Completamente de acuerdo. Querida Catherine, el tiempo para nosotros es muy corto en estas transmisiones y nosotros quisiéramos estar mucho tiempo más platicando contigo. Un último mensaje que tengas para toda nuestra audiencia. Que revisen Amazon, que no está caro el libro y que pueden sacar algo bueno.
que van a tener una lectura amena, que se los prometo, y que yo creo que va a redundar en la vida de cada uno, porque he recibido mucho feedback de las personas que lo han leído y es reconfortante escuchar, digamos, lo que la gente va pensando o va imaginando o cómo le ayuda en su vida diaria o en alguna cosa, en alguna situación que esté pasando. Así que se animen a comprar el libro, ¿verdad? Que vamos a estar ahí para sostener eso e inclusive para cualquier consulta yo voy a estar con ellos. Muchísimas gracias, Catherine. Pues un gusto tenerte en esta Feria Virtual del Libro España y sobre todo síganos para seguir escuchando a estos extraordinarios autores a través de Editorial Utrilla y seguirlos compartiendo desde México a cualquier parte del mundo y España. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Rubén, y un saludo especial. Un beso a mi gente linda que está en España, a mi tía, a unas amigas, a mis primos. Tengo mucha gente que amo mucho a ellos. Muchísimas gracias. Nos vemos en la próxima entrevista. Hasta luego. Gracias. Chao, chao.